Realmente somos quienes queremos ser. Somos el resultado de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra educación. Pero ¿qué pasa cuando sientes que lo que has sido y lo que has creído ya no te representa? ¿Te lo has cuestionado? Pues no estás solo. Somos Katy y Manu, dos amigas que al tener su despertar espiritual se empezaron a cuestionar sus creencias. Acompáñanos en esa experiencia y descubramos otro mundo. Hola, bienvenidos de nuevo a Cuestionando mis creencias. Hoy venimos de nuevo con el tema de las caras de la maternidad, con nuestra última parte. Realmente decidimos hacerlo en tres partes porque es un tema bastante amplio. Y creo que de pronto a futuro vamos a tocar otros temas de la maternidad porque lo amerita realmente. Y bueno, no, hoy tenemos tres preguntas. Manu, me corriges, creo que dos son diseñadas por ti y una por mí. Y venimos con la misma dinámica. Bienvenida, Manu, y Gracias, iniciemos. Kate. Sí, iniciemos de una a lo que vinimos. Y nuestra primera pregunta es, me siento como en un programa de concurso. Eh, La pregunta correcta, no, la respuesta correcta. si volverías a ser mamá. Bueno, la pregunta a primera, yo te diría que no. Te diría que no volvería a ser mamá. De hecho, soy operada para no tener más hijos. ¿Qué? Y porque pienso que con una es suficiente. Pero entonces ahí es donde voy con que ya tengo una. Y es suficiente para reír, para llorar, para aprender, para crecer. Obviamente, Sí. desde mi pensamiento, habrán mamás que quieran tener más, papás que quieran tener muchos más. Es Ujú. totalmente válido. Pero yo considero que con una tengo. Ahora, si me preguntas si volvería a experimentar tener a mi hija, sí. Suena contradictorio, pero creo que me entiendes. Total. Eh, Ujú. Porque a mí ella me ha llevado a niveles que ni yo creía que alcanzaría. Un nivel de fuerza, como lo dije anteriormente. Entonces, y el propósito, o sea, sin ella yo no sería quien soy, ni tendría lo que tengo en todos los aspectos. No me imagino sin ella. Alguien una vez me dijo que los hijos eran un lujo, que eran como un lujo. Cuando no los tienes, pues no te hacen falta, pero después de tenerlos, ya es bastante difícil. No, no me Ujú. imagino, es que realmente, ejemplo, una pandemia, no me imagino cómo hubiese sido una pandemia sin ella. Y en muchos aspectos de mi vida no sé cómo estaría yo ahora, en qué punto estaría sin su existencia. Entonces sí volvería a experimentar ser su mamá, sí volvería a experimentar ella, que ella sea mi hija, ella misma, y con todo lo que conlleva, así tal cual. Ahora, Manu, te hago a ti la pregunta. ¿Volverías a ser mamá? Kate, pues yo también abordé la pregunta. Yo más bien la abordé como desde el punto de que, sabiendo lo que sé ahora, volvería a ser mamá de mi hijo. Eh, y la Sí, de respuesta él. sería sí, de él. La respuesta sería definitivamente sí. Porque yo la verdad no pondría en riesgo como todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo vivido. Aunque te tengo que confesar que pensé la pregunta, sí. Dudé en Eso te iba a decir. contestarla también. Eso te Porque iba es a que preguntar si dudaste de esa respuesta, porque yo sí. De ujú, hecho, tú me la aclaraste, me ayudaste a aclararla en algún momento, ujú, porque lo o sea, recuerdo. muchas veces sí, respondía que no, pero no iba más allá. Ujú. Sí, y es precisamente por eso que yo también estoy respondiendo como un definitivamente sí. Es porque, o sea, como teniendo en cuenta todo lo que me ha hecho mi hijo, o sea, todo lo que he experimentado con él, mi evolución, mi crecimiento, de verdad que sin él, o sea, yo no sería la persona que soy en ese momento, no tendría, es exactamente lo mismo que tú dijiste, es que no tendríamos lo que tenemos en este momento y la verdad es que esta versión que se está construyendo de mí me gusta mucho.
y la vida que tengo en estos momentos me gusta muchísimo, entonces la verdad que yo no cambiaría eso por nada del mundo. Claro, Kate, que tú sabes que a mí me gusta ir más allá de las cosas y esta pregunta me hizo cuestionarme algo y es que la verdad, pues yo nunca dimensioné todo lo que implica ser mamá. Y a diferencia de ti, pues yo sí quería ser mamá, lo deseaba, incluso lo elegí de forma consciente y voluntaria, lo busqué, pero siento que las mujeres como que nos dejamos llevar mucho como de las novelas, de los cuentos, de, de vivir felices para siempre. De lo que se eh, idealiza. Exactamente, el romanticismo y como de lo que creemos que es ser madres para tomar la decisión de ser mamás. Entonces aquí me pregunté mucho como el por qué queremos tener hijos. Y es que si tú te haces la pregunta como de por qué quieres ser mamá, muchas veces nosotros nos imaginamos es como esa expectativa como fantasiosa de voy a ser feliz, seremos felices para siempre, o de que va a tener un recién nacido, su olor, pues como toda la ternura y el amor que todo eso implica. Y obviamente, si uno piensa en eso en ese momento, pues ¿quién no se antoja de ser mamá? ¿Cierto? Claro, es que tú ¿Quién no va dices a que no, querer? no dimensionaste, pero yo creo que ninguna. Ajá, exactamente, Kate, o sea, a eso iba, que si de pronto cuando nos hiciéramos esta pregunta de por qué quiero tener hijos o por qué quiero ser mamá, pensáramos como en la otra cara que es completamente real de, por ejemplo, todas las preocupaciones que conlleva, las responsabilidades y el compromiso, de pronto la respuesta sería otra. Porque, por ejemplo, si cuando a ti te preguntaran eso, tú te imaginarás todas las noches que no vas a dormir, o Te por digo que ejemplo la no. etapa, ujú, o por ejemplo la etapa de los 2 años en donde ellos no tienen gestión emocional y lloran por cosas que uno ni siquiera entiende, o la etapa de la adolescencia que aún nos, pues que aún no nos ha tocado, pero que se mueven muchas emociones y muchas hormonas y que también es como pues un desafío completo. Creo que si pensáramos en eso y fuéramos como más allá, las respuestas serían muy diferentes. Y Pero es además que yo que el creo hecho, que, perdón, Manu, yo creo que dime, por eso tomamos, bueno, yo tomé ¿mm? la decisión de no ser mamá. Yo anteriormente había dicho que en algún momento después de ser mamá deseaba otro bebé y lo deseaba fantasiosamente, o sea, simplemente por tener a mi bebé, yo decía, no, pues es que yo quiero volver a experimentar esto, o sea, ese olor, esa risa, sin dientes, lo más bonito. O sea, Sí, así, exactamente, la bueno, mira, ternullita. Pero claro, yo ujú, estaba en el momento, entre comillas, de más fácil, entre comillas, lo más ujú, tierno. Me sí, aferré sí, a eso, pero cuando fue evolucionando todo, evidentemente mis pensamientos y mis deseos fueron cambiando, porque ya sé que es ser mamá. sí, pero fantaseamos mucho con el hecho de que eso nos va a hacer felices, que lo deseamos solamente por esa fantasía y expectativa que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? O sea, realmente no vamos como mucho más allá del por qué quiero tener hijos o por qué quiero ser mamá. Y ahora, otra cosa, le sumamos también como el factor que parece ser que fuera como una obligación y no una posibilidad, porque muchas personas lo pueden ver como una obligación social, cultural, familiar o religiosa, moral, lo que Claro, tú quieras. lo que te realizas como mujer, como dijimos anteriormente, siendo mamá. Ujú. Sí, Kate, incluso mira, amiga, que yo estaba buscando sobre eso. Yo, pero Lo sé. entonces, ¿por qué? Sí, tú me conoces. Y yo, pero entonces, porque esto me hizo preguntarme, entonces, ¿por qué queremos tener hijos? O sea, yo estuve buscando como una respuesta si había como alguna encuesta sobre eso. Y arrojaron como tres cosas y me parece interesante como compartirlo contigo. Y la primera es Bueno, como algo súper instintivo, que es como el hecho de saciar ese impulso de reproducirnos y de preservar pues la especie humana, que eso es muy instintivo, tiene sentido. uh -huh. El otro es por normas sociales o culturales.
Y esto que es Wow. como una conducta típica y esperada. O sea, tanto así que mira que, por ejemplo, a la gente que, o a la pareja que no tiene hijos, le pregunta, pero ustedes cuándo van a tener hijos y para cuándo los hijos, pero como forma de reclamo. O sea, no como que fuera una posibilidad. No sé si te ha Sino pasado, como pero que yo he hay escuchado, pues. o sea, te No, está dejando el claro. tren. Incluso cuando me iba a operar, mucha gente me decía, pero ¿por qué? Soy tan joven, ¿cómo se le ocurre? E incluso tengo una amiga que se operó sin ser mamá, de mi Ujú, edad, pues creo que es un año ujú. mayor, y sí, o sea, pero ¿estás segura? ¿Segura? Sí, porque ya, pues, ¿por qué? Sí, ves, o sea, es como si fuera una obligación. Entonces, es muy loco porque a las personas que tienen hijos nunca les preguntan, o pues o casi nunca, por qué decidieron ser padres. O sea, eso ya ni siquiera se pregunta, pero cuando no tienen hijos, sí, sí están ahí como atacando todo el tiempo, pero cuando van a tener los hijos, ¿por qué no van a tener hijos? ¿Cómo así que no vas a tener hijos? Es que es lo normal, es como que, bueno, sí, si tienes pareja, te casaste, sí, necesitas un hijo, no sé por qué. Ujú. No, es exactamente, es esa conducta, como esa Creencia. obligación social y cultural, ajá, exactamente, es una creencia. Es una creencia porque el hecho de que todo el mundo lo haga, o casi la mayoría pues lo haga, entonces tú también lo vas a hacer. De hecho, me atrevo a decir que muchas parejas también han tenido hijos porque es el próximo paso a seguir, pero realmente no lo sienten así. Simplemente es porque, bueno, ya estamos casados o tú y yo vivimos juntos, entonces tengamos un hijo. Sí, total. Ujú. Y la tercera, que me La pareció, tercera, sí. sí, interesante, es que, ¿por qué queremos tener hijos? Es porque algo de tu historia, tus influencias, tu sistema de creencias o familiar te plantaron pues como ese deseo de querer ser madre o de querer tener hijos. Me explico. Y aquí hay unas razones eh, muy personales Ujú. que incluso pues como que los enumeraban ahí en cuanto a las encuestas que estaban haciendo. Y es que, por ejemplo, para depositar deseos y objetivos en los hijos. O sea, esos padres como que viven a través de sus hijos. ¿Te ha tocado de pronto? Como que de pronto no cumplieron algo y quieren que el hijo lo cumpla. Sí, Wow, imagínate. También decía que para experimentar el amor familiar que nunca tuvo, o para experimentar el amor familiar que sí se tuvo. qué Mira cómo son fuerte. de tesas las creencias. O sea, sí, esas son razones por las que quieren tener hijos. O también que por ser el padre que nunca tuve. Es demasiado Wow. poderoso, ¿no te parece? ¿Y cuánto nos estrellarán, no? Sí, sí. Porque en el Tam- camino uno se puede encontrar con cosas totalmente diferentes, pues a lo vivido Ujú. como hijo, por ejemplo. Sí, o no, o tú crees tener las expectativas súper altas de que vas a ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo, pero realmente al vivir esa experiencia te das cuenta que es una cosa, pues, totalmente diferente. Sí, Que me pasó. sí. Y también decía que para darle un sentido a la vida o que para ser más feliz. Hay muchas mamás, Realizarse. sí, muchas mamás y muchos papás que creen que tener un hijo les va a dar sentido a la vida y eso no es del todo cierto. ¿Sabes algo? Que yo creo que ahí debería haber una y es para no quedarse solos. También, sí, también estaba. Sí. Sí, y la verdad es que, pues, hay un millón de razones personales por las cuales las personas quieren tener un hijo, ya sean por creencias culturales, obligación, presión social, lo que sea, pero ya que estamos hablando de este tema, Kate, que ojalá que las personas que no hayan tenido hijos y nos estén escuchando, que tengan como esa posibilidad de sentarse y de como confrontarse y Cuestionarse. cuestionarse exactamente Hacer honor a nuestro nombre. si realmente Cuestionarse quieren realmente. tener un hijo con todo lo que implica, con todos los cambios y pues lo que te dicen y la información obviamente nunca va a ser como completamente asertiva a lo que es vivir esta experiencia, pero al menos sí como lograr una mirada como más panorámica de lo que es y no dejarse llevar solamente por esa fantasía de la que hablábamos. Total, mano, es verdad. Ya con esto terminó.
Básicamente, La, esa es la intención de esta pregunta. Me parece excelente el aporte que acabas de dar. De hecho, no, pues no lo sabía. Ujú. Dale, Kate, vamos a pasar para la segunda pregunta, que es, ¿cómo te dijeron que era ser una buena mamá? Uy, Manu, no Esta, escuché tantas cosas. sí, esta toca mucho las creencias, pues en realidad todos, pero esta muy, muy Sí, particular. pues, a ver, empecemos porque, como dije anteriormente, creen que la mamá se las sabe todas y es la superheroína y puede con todo. Y suena muy lindo, pero no. Realmente también necesitamos apoyo. Es fundamental, a mí personalmente me parece fundamental el rol que cumple el padre. Y, y también nos cansamos, que era de lo que hablábamos en el episodio anterior. Ujú. Me dijeron que tenía que ser fuerte a pesar de todo. Incluso tuve una experiencia bastante, pues que yo ahora escribiendo lo dije, pues nadie va a entender hasta que uno no está en ese lugar. O sea, me explico. Creo que ya había dicho, pero bueno, repito, cuando estaba en los 5 meses de embarazo falleció mi mamá. Ujú. O sea, dimensiones, falleció mi mamá. Y escuchaba comentarios. Me imagino que pueden haber personas que ni se concientizan de lo que dicen, pero la mayor frase que recuerdo es: tienes que ser fuerte por tu bebé. Ujú. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo? O sea, falleció mi mamá. ¿Cómo? ¿Por qué no mejor? De hecho, tengo una amiga que me lo dijo: llora, tienes que llorar, o sea, si necesitas llorar, hazlo, explícale a tu bebé por qué estás llorando, háblale. Y fui muy juzgada porque decidí no ir a la cremación. Estuve en el velorio y estuve en la misa, pero no estuve en la cremación porque me parece realmente lo más fuerte de todo ese proceso. Y yo sentía literal que se me iba la vida de mi hija. Hace poco escuché la historia de una actriz donde cuenta que le pasó lo mismo, pero con el papá. Se le falleció el papá y ella estaba en el 8.º mes de embarazo. Y decía que a Ok. ella le tocó elegir entre la vida y la muerte. Básicamente, yo no podía volver a mi mamá, por más doloroso que fuera. Y mi Sí. decisión era no estar en ese lugar porque sabía lo que estaba sintiendo y sabía que había un riesgo demasiado alto. Imagínate perder a mi hija también. No, Dios mío. Entonces me dijeron Ujú. muchas veces que tenía que ser fuerte y hasta el día de hoy me lo dicen. Y yo no entiendo por qué ocultarle los sentimientos a los hijos. Amiga, pero es que eso de ser fuerte yo creo que está como mal interpretado porque a lo que tú me dices entiendo que es como reprimir tus sentimientos. Por eso. ¿Por qué decirle pues, por qué ocultarle los sentimientos a los hijos? La Pero eso no capacidad que es ser ellos fuerte. tienen, exacto. Pero que nos han enseñado que esa es la fuerza, Ujú. Sí, esa es la fuerza. sí, tal Y cual. no, esa no es la fuerza. Me dijeron que tenía que ser fuerte, que me dijeron hasta cómo tenía que comer. Y para mí eso también son creencias. Me explico. En la dieta, yo no sé si te pasó, Sí. pero en la dieta a mí me dijeron que no podía comer frijoles, que porque eso le inflamaba el colon a la niña. Ok. Y mientras yo escribía esto me daba mucha risa. A ver, ok, son mitos, seguramente así fueron criadas las abuelas, las mamás, en fin. Pero ahorita tenemos algo maravilloso que es el Internet y tenemos herramientas Nación. maravillosas, información, y ahí, está ahí. Lo que llega a la leche materna, toco un tema que me encanta.
es lo que pasa por la sangre. Y nunca he escuchado que los frijoles pasen por la sangre y salga por el conducto por donde alimentamos nuestros bebés. No, realmente pasa por el conducto, por la sangre, el licor, los medicamentos y las maticas, esas que nos daban dizque para aumentar la Más lecheras. producción, también pasa por la sangre. Y esa es una creencia, es un mito. Podemos comer frijoles, coman todo. Me dijeron cómo comer, me dijeron que, ejemplo, que me tenía que ir de la casa sin que mi bebé me viera. Es decir, vete a escondidas para que tu bebé no llore. Y eso me parece súper cruel. ¿Por qué no comunicarnos con los bebés? Ellos entienden más de lo que creemos. Sí, la verdad es que los subestimamos demasiado. No entiendo. O sea, porque irse así, me parece a mí que irse así es generarles ese miedo de abandono. De que, bueno, mi mamá se fue sin decirme nada, ni me di cuenta cuando se fue. Mientras que cuando nos despedimos, ellos van a ir aprendiendo que vamos a volver. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron que tenía que ser autoritaria, que no podía cargarlo, que porque se malcriaba, y a mí me parece maravilloso poderlos tener. Ay, no, eso es lo más lindo, mano, porque ellos van creciendo y pues ya no, ya no es lo mismo. Me dijeron, bueno, que tenía que ser más autoritaria, también todo lo contrario, que no fuera tan autoritaria. O sea, infinidades ¡Qué de cosas locura! que uno a veces no sabe ni cómo manejar. Uno dice, bueno, es lo que yo te Sí. decía, uno se llega a confundir, entonces lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque camino cojo. Sí. Pero, mano, a mí me parece que la que más me ha parecido tediosa es la de la fuerza, porque creo que nos limita mucho y nos reprime mucho como mamás, porque bastante complejo ya es y bastante cambios tenemos en todo el transcurso de la El proceso, maternidad. Exacto, sí. todo el proceso. Entonces, sí, ok, soy fuerte y yo siempre he dicho, mi hija me ha dado mucha fuerza, pero no quiere decir que no sienta, no quiere decir que no me caiga, no quiere decir que a veces dude, no quiere decir que a veces diga, no puedo más. Pero entonces nos dicen y nos enseñan y nos hacen creer que no podemos sentir, que no nos podemos quejar, que no podemos pedir apoyo, que no podemos dudar. Ay, amiga, entre tantos comentarios, entre tantas creencias y entre tantas cosas que nos dicen de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos y todo eso, la verdad, o sea, nuestro mejor maestro y guía sería nuestro corazón, definitivamente. O sea, haz lo que te haga sentir bien, porque es que si tú vas a tratar de ser feliz a todo el mundo, eso va a ser imposible. Mira que hasta tú recibiste consejos contradictorios, entonces, pues si uno Sí, se pone a total, hacerle caso a las personas, entonces, ¿qué hago? Es total. imposible. Y, mano, es que yo digo que es con lo que uno resuene, pues porque yo herramientas he buscado muchas y créeme, no con todas estoy de acuerdo. Entonces, con las que Ujú. no estoy de acuerdo, sencillamente no van conmigo, no las utilizo. ¿Las Pero ahora, aplicas? exacto, ahora, ¿quién sí? Pues ahí estamos tú y yo. Yo conozco muchas cosas que tú aplicas que definitivamente a mí yo siento que no me funcionan. Y yo sé que Ujú. también de mi parte, Viceversa. sí, exacto. Entonces es con lo que uno se identifique y funcione en su hogar, porque es que son mundos muy diferentes. Somos mamás Ujú. diferentes, tenemos red de apoyo diferentes, nuestros niños son muy diferentes. Mil Mm, caminos. exacto. Es lo que siempre hemos hablado. Sí, hay mil caminos. Definitivamente no hay un solo camino. O sea, tú tienes que encontrar el que más, el mejor, el que más se adapte para ti y el mejor para ti. Definitivamente. Para tu peque. Manu, ya, yo creo que hasta ahí llego yo. Sí, te hago a ti la pregunta. ¿Cómo te dijeron que era ser una buena mamá, entre comillas? Uy, Kate, tú escuchándote, me hiciste como caer en una revelación que no lo había pensado
cuando estaba escribiendo sobre esta respuesta, y es que a mí Tan me raro. dijeron, ujú, me dijeron muchísimo que las mamás no se cansaban. Las mamás no se pueden cansar, las mamás no se cansan, las mamás no se enferman. Y yo como que, ¿cómo no me voy a cansar si soy un ser humano? O sea, ¿cómo me vas a decir que no me puedo cansar si no he dormido absolutamente nada en semanas? ¿Cómo me vas a decir que no me puedo cansar? Eh, no sé, esa es una creencia muy arraigada todavía y me lo dijeron muchísimo. Eso es Imagínate. como idealizar. O sea, realmente creo que es como poner el límite o limitarlo a uno a, pero la realidad es otra. Ujú. No, y mira como dice la frase, las mamás no se cansan. No ¿Dónde se están los puede. papás? ¿Y dónde están los papás? Por ejemplo, Total, pues es que total. no Es que sé. desde ahí viene toda la responsabilidad de la mujer, Ujú. desde las creencias y desde cómo era antes. Pero hey, ya estamos en pleno, pues en plena evolución, ya. Sí, ya es totalmente diferente. Bueno, y más allá de eso, yo creo que, Kate, que más que como me dijeron que era ser una buena mamá, es lo que viví y experimenté con mi propia, pues con mi propia madre, em, de lo que yo entendí que era ser una buena mamá. Entonces me explico, por ejemplo, para mí una buena mamá era una madre que trabajaba muchísimo para cubrir las necesidades de su hija, pero que también era muy atenta, muy pendiente, muy presente, muy preocupada, un apoyo emocional, una guía, pero que ponía la necesidad de su hija por encima de las propias necesidades. Y pensando en esto, me di cuenta que esa es una creencia muy arraigada como a mi sistema familiar, o sea, no solamente de mi mamá, sino de todo mi círculo familiar. Poner primero a los hijos. Sí, No, yo creo que de el muchas hecho. personas, man. No, sí, pero yo estoy hablando de mi experiencia. No, Ah, ok. no. Sí, de que, o sea, este sistema de creencias de mi familia está de verdad muy marcado. El hecho de creer que la madre soporta todo de sus hijos, que primero van las necesidades de sus hijos y de que las necesidades de ellas siempre son de últimas. O sea, yo pensaba y me acuerdo que, por ejemplo, las madres de mi familia siempre son las que comen de últimas, las que se cuidan de últimas. Entonces, de alguna manera me pareció triste porque pues como que ese rol de madre las absorbe tanto que se olvidan por completo de ellas mismas. Y esto Sí. también me hizo hacer una revelación que imagínate que es algo que yo he tenido que trabajar, pero no era consciente de que esto hacía parte como de todo el sistema familiar. Y es que por esa creencia, de alguna manera, yo me sentía culpable cuando dejaba a mi hijo, cuando iba a salir a tomar un café pues, con mis amigas, a almorzar. Yo me sentía culpable de dejarlo. Wow. Entonces he tenido, ujú, y mira el hecho de la creencia que te acabo de mencionar, de que los hijos son primero y tú eres de últimas. Sí, Entonces mano. es muy delicado porque yo tuve que hacer ese trabajo de poder sentirme como merecedora de ese tiempo sin él, de Claro, que yo porque lo tú de tu merecía mamá totalmente. recibiste todo lo contrario. Pues, Ujú, o sea, tu mamá no tenía, no, decidió no tener esos espacios porque primero eras tú, mientras que tú decidiste hacerlo exactamente. al revés, de alguna manera, Exactamente. pues. Entonces ahí confrontaba con mi sistema de creencias y por eso me sentía culpable. Y ahí tuve que hacer un trabajo para, pues sí, de hecho todavía lo tengo que hacer. De hecho todavía lo tengo que hacer. Imagínate que me hiciste recordar algo y hace poco estaba en la casa de la mamá de una amiga y yo en ese momento no estaba con mi hija, mi hija estaba con el papá y ella me decía, pues básicamente ella me crió, pues es la mamá de una de mis mejores amigas y ella Sí, me decía, yo no sé cómo haces porque es que pues yo nunca he sido capaz, yo nunca fui capaz de desprenderme de mis hijos, de hecho todavía me cuesta, o sea, ya todos están grandes
Ujú. Y ahí estaba mi mejor amiga y ella le decía como, pues, primero somos nosotras, necesitamos espacios en pareja, pues en el caso de ella que es casada, necesitamos espacio en pareja, necesitamos espacio como mujeres para poderles brindar algo realmente valioso a ellos, a los niños. Exactamente. Es entender que esos espacios como de dispersión, de entretenimiento, diversión, también son totalmente beneficiosos para tu salud mental y emocional. Es recargarse de nuevo, total. Ujú. Sí. Entonces mira que sí, hay muchas creencias de esas. O sea, como, ¿cómo haces? ¿Cómo vas a dejar a tu hija? Pues primero está con el papá, o sea, una persona 100% confiable. Ujú. Y obvio, yo le decía, la primera vez que que él y la familia de él la tuvo, yo creo que fue todo el día, pues tendría por ahí 7 meses que yo no estuve presente. Yo recuerdo incluso que fue un día de la mujer. Imagínate, me marcó. Y yo sentía, mano, como si me hiciera falta una extremidad. Ujú. O Tú me sea, contaste. yo sentía, ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Yo sentía que me hacía falta algo, es muy Sí. extraño. Pero obviamente me fui adaptando y afortunadamente ella está bien y está tranquila, que para mí eso Ujú. es súper importante, y está feliz, ella ama su familia. Entonces, eso da mucha tranquilidad para ambas partes. Claro que sí, y lo entiendo totalmente. Entonces, Kate, pues no sé, o sea, yo creo que eso fue lo que entendí como de mi sistema familiar, de lo que era ser una buena madre. Y obviamente hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y repito lo de ahorita, o sea, yo estoy encontrando la manera de hacerlo mejor para mí y lo que se adapte mejor para mí pequeño. Entonces, he tenido que confrontar también ahí como muchas creencias al respecto y, y nada, haciendo lo mejor que puedo, básicamente. Total, lo haces muy bien. Oh, tú también. Y pasamos, Kate, ya a la última pregunta. No sé si tienes que complementar algo ahí. ¿Estamos bien? No, estamos bien, sí. Listo. Mm. Mentira, no, sí, sí, iba a decir algo con respecto a lo que dijiste ahorita de que a los papás que no les dicen eso. Cuando les han preguntado a los Sí. papás qué le han dicho, o sea, yo nunca he escuchado que le digan al papá, ¿cómo es ser un buen papá? No sé. Y eso me da la oportunidad de contarles que vamos a tener un episodio de paternidad, o sea, de todo lo contrario, y es súper interesante porque va a ser un papá que paternó y cumplió el rol que normalmente vemos en las mujeres. Ujú. Entonces, esa Sí, pregunta está interesante para hacérsela a él. ¿Alguna vez le dijeron cómo tenía que ser un papá? Un buen estoy de papá. acuerdo. Ujú. Sí, estoy de acuerdo, hay que hacerla. Ya, ese era mi aporte. Listo. Entonces la última pregunta es, ¿qué le dirías a tu mamá ahora que eres mamá? Hmm. Bueno, Manu, pues evidentemente, y ya voy a llorar, Ay, no. ¿qué te parece si la respondes tú primero para yo? Calmarte, dale, está bien. Me vas a hacer llorar a mí también. A todos, yo creo. Bueno, yo voy respondiendo a la pregunta y hubo una palabra que se me vino a la cabeza y fue gracias. Si de verdad pudiera decirle solamente una sola palabra, sería esa. Gracias. Gracias porque sé que no, o sea, que fue como todo un reto y ha sido todo un reto ser mi mamá en todos los sentidos. Gracias por darme la vida, gracias por siempre estar presente, gracias por siempre estar disponible, gracias por tanto apoyo emocional y que ahora puedo entenderla, toda la paciencia que me tuvo especialmente en esa etapa de mi vida en la que yo estaba enojada con la vida.
que puedo entender sus enseñanzas, sus preocupaciones y hasta sus momentos de desesperación y frustración, aunque la verdad fueron muy pocos los que puedo recordar. Que hoy puedo entenderla, hoy puedo comprenderla, hoy puedo admirarla, hoy puedo aceptarla y amarla aún más. Y que sé que hizo lo mejor que pudo, que verdaderamente lo hizo y lo sigue haciendo espectacular. Y que honro la mujer que es, la abuela que es y la madre que es. Qué tema, ¿no? Y pensar que yo fui la que diseñé la pregunta, ay Dios. Pero me parece una pregunta muy interesante, mano, porque uno como hijo tampoco en su momento de hijo tiene las herramientas para entender a sus padres. Tú lo acabas de decir. Tú ya terminaste de responder la pregunta. Sí, amiga. Sí. Dale. Tú lo acabas de decir, la entiendes ahora. Con seguridad anteriormente, antes de ser mamá, no entendías, yo creo que ni la mitad de lo que entiendes ahora en tu rol de mamá. Y eso pues también Así es. hace parte de mi respuesta. Me hubiera encantado entenderla, no tenía las herramientas para entenderla, ni tampoco el rol para hacerlo. Y pues le diría que me parece que lo hizo tan perfecto, tan bien, e incluso, o sea, teniendo en cuenta que tuvo una niñez tan difícil, una niñez y una vida en general. Y pues fue una niña abandonada, fue una niña maltratada y nunca recibí nada de eso. Ni mi hermana ni yo. O sea, y eso es otra cosa. Criar a dos niñas con una edad pues tan diferente. Mi hermana me lleva 9 años. Sé que está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo sé. Sí. Y obviamente esto me mueve demasiado por obvias razones, porque no la tengo y a ninguno de los dos. Y eso va también para mi papá, que ahora entiendo todo lo que hicieron. Lo hicieron de la mejor manera, a pesar de eso, de todo lo difícil que fue para ellos crecer. En el anterior episodio hablábamos de la red de apoyo que tenían anteriormente nuestros padres o los abuelos. Y después del episodio te decía que la red de apoyo eran ellos mismos, o sea, los mismos hijos, que se tenían que levantar a lavar a las 3 de la mañana, o sea, hacer cosas que no eran de niños, no tuvieron infancia. Y aún así, que hayan hecho también una labor como paternar y maternar, me parece increíble. Le doy gracias a ambos, les pediría perdón, y a mi mamá en especial me hubiera encantado verla en el rol de abuela. Siento que mi hija tiene mucho de ella, como si ella viniera y a través de mi hija me diera muchísimas cosas. Yo te lo he dicho. Y mi papá pues tuvo la fortuna de verla 2 años, pero si Ana disfruta de sus abuelos paternos, yo no me alcanzo a imaginar a mi mamá, que por si era un hit de mamá, ahora como abuela, hubiese sido una cosa de locos. Entonces, en resumidas palabras, gracias. Ahora entiendo muchas cosas y perdón. Ay, no, Kate. ¿Sabes cómo me pongo? Lo sé. Que tu mamá no esté en ese plano terrenal no quiere decir que no esté contigo. Y no quiere decir que no esté con Ana Lucía. Y yo te lo he dicho muchas veces. Ay, no. Ya estoy aquí. Pero yo sé que tú sabes. Yo sé que tú la sientes. Y yo sé que tú sabes cuando Ana Lucía también incluso la siente. Sí. Porque te lo he dicho. Sí, Y es total. evidente. Es evidente. No, y es que
pues no, nadie me va a entender. Yo creo que solo mi hermana. Pero es como literal, como si Ana dejara de ser Ana por un instante. Que uno la escucha o la mira y uno dice, ¿no es en serio? Sí, eso puede pasar. Ay, no, amiga, No, de verdad que eso eh, creo que fue sanador, fue liberador. De alguna total, manera tú lo necesitabas más que yo y tú sabes que todo tiene su propósito. Todo pasa por algo, así que déjalo ser. Igual si necesitas más tiempo después de que terminemos este episodio, tú sabes que aquí estoy para ti. Y no sé, tú qué quieras. no, Bueno, amiga, no, sí, ya. Ya. ya básicamente ya terminamos este episodio. Muchísimas gracias por vernos, por siempre estar presentes. Y ustedes ¿Cuántas saben que personas aquí irán a llorar dejamos, conmigo? Ay, Dios. sí, eso iba a decir, o sea, ustedes saben que aquí nosotras dejamos nuestros corazones, somos un libro abierto y estamos hablando de nuestras experiencias, así que ponernos emocionales es normal. Total, pues imagínate, esto mueve muchas Esto da vidas. paso, sí, esto da paso, amiga, eh, por ejemplo, de ser agradecidos con todos los que tenemos nuestros padres vivos y presentes. Que si pueden, mensajealos después de que veas este episodio y darle las gracias simplemente por darle la vida o por estar vivos y por estar presentes. Creo que también vale la pena hacer como resaltar como ese mensaje. Y ya. No, gracias, yo estoy como que sin palabras aún. Y nuestro próximo episodio va a ser muy interesante. Estén pendientes. Dale. Bueno, muchísimas Bueno, gracias y muchas nos vemos gracias. en el próximo episodio. Gracias, Kate.